Anthony y Clara eran una pareja de recién casados que estaban de luna de miel por México. Entre tantos estados y municipios, decidieron conocer Tijuana, un lugar con muy buena cultura y personas sumamente amables. Hicieron varios tours, sin embargo, les faltaba uno, el cual era el más escalofriante. Las personas del lugar les dijeron que cerca del bosque se encontraba una casa bastante antigua. Nadie pasaba por allí porque les daba miedo siquiera estar cerca de esa vieja vivienda. Se rumoreaba que allí vivía una joven que practicaba la magia negra y el satanismo, y que por tener bajos recursos, estuvo a punto de perder esa casa. Para que nadie se la quitara, ella lanzó una maldición, que constaba en que cualquier persona que se acercara a la propiedad fuera llevada a un pasado remoto y se quedara allí para siempre. Nadie sabía el alcance de sus palabras, hasta que las personas encargadas de hacer el desalojo desaparecieron de una manera misteriosa e inexplicable. Se dice que encontraron sus ropas y pertenencias en medio del bosque, y que justo a las 8 de la noche se escuchan sus gritos de auxilio. La historia se fue repitiendo con el pasar de los años, y cada vez se sumaban más y más personas desaparecidas. Su última ubicación era en esa casa extraña, y los gritos, lamentos e incluso rastros de sangre se escuchan en ese bosque. La pareja había quedado sorprendida y aterrada por esa leyenda, pero eso no los detuvo para asistir a un pequeño tour que organizaba un grupo de excursionistas que permanecían a una distancia prudente de la casa y podían contar la historia a los turistas. Justo era el último día de su estadía en México. El clima había estado nublado la mayor parte del tiempo, y la neblina estaba comenzando a aparecer en ciertos lugares de Tijuana. Clara tenía un mal presentimiento, pero Anthony en serio quería ir a esa casa. Recogieron todas sus pertenencias, y como el tour era rápido, irían de allí directamente al aeropuerto. Al llegar a las inmediaciones de la casa, se encontraron con 3 excursionistas muy amables, y con otros turistas que se mostraban bastante aterrados. Caminaron un poco para quitar la tensión del ambiente, y las personas empezaron a hablar. Emily era una chica algo distraída que no salía de casa. Nuestros familiares dicen que ella tenía que quedarse siempre dentro de esa vivienda por un conjuro que habían hecho sus padres. Solo salía para hacer las compras con supervisión. Nunca tuvo una pareja ni hijos. Al no trabajar, el pago de los impuestos se fue acumulando y las autoridades tenían que cobrar o simplemente embargar la casa. Era lo legal. Emily estaba aterrada por eso y cada noche se torturaba ella misma. Los vecinos decían que diariamente veían sombras y escuchaban desde susurros hasta gritos en esa casa. Todos tenían miedo. Decían que allí había algo maligno, diabólico, y por eso Emily no podía salir de allí. Cuando las autoridades fueron a sacar a la chica de la casa, un fuego abrasador los consumió en la entrada de esa. Y mientras eso sucedía, Emily se encontraba en el centro de la vivienda, dentro de un oráculo elaborado con sangre de cordero y una sustancia blanquecina que parecía polvo para bebés. Hablaba en lenguas extrañas y se reía como una psicópata. Los vecinos alcanzaron a entender que ella dijo: "Nadie me sacará de aquí. Nadie más entrará aquí". Y eso es todo. Los señores desaparecieron y sus pertenencias aparecieron en el bosque. A partir de allí los gritos y lamentos se escuchan desde el interior de la casa hacia el bosque. Se dice que Emily murió allí dentro, pero nadie pudo comprobarlo. Todos tenían y aún tienen miedo. La historia los aterró tanto que decidieron salir de ese lugar cuanto antes. Pero al no tener orientación, la pareja Cliff llegó justamente al frente de la casa. Apenas se acercaron a unos pocos metros, sintieron cómo sus cuerpos empezaron a calentarse rápidamente.
Los demás miembros del tour solo atinaron a escuchar el grito de espanto de los excursionistas cuando sintieron que eran quemados vivos. Y a medida que las llamas alcanzaban la cúspide de sus cuerpos, eran desterrados al pasado. Los gritos de Clara fueron los más desgarradores, pero los testigos dicen que escucharon algo más cuando ese joven matrimonio fue consumido. Escucharon las palabras de Emily, la maldición de la bruja. Nadie va a sacarme de aquí. Nadie entrará aquí. Al acostarnos, mi tía nos dijo: cuiden a la bebé, no la vayan a dejar sola. Por eso, antes de quedarnos dormida, decidimos poner la cuna al lado de nuestra cama. Media hora después me despertó un frío horrible. Pensé, debe ser normal, la ventana está abierta, y me acomodé para seguir durmiendo. Al mirar a la ventana, vi una sombra. Pensé que era mi tía y me levanté para recibirla. Al bajar, vi que no había nadie. Pensé que era algún vecino espiando. Volví a entrar y me acosté. Claro, luego de cerrar muy bien todas las ventanas y de organizar bien las cortinas. Después de un rato las dos nos despertamos porque la bebé estaba llorando. No encontramos a la bebé. No estaba en la cuna, ni en su cuarto, ni en ningún cuarto del piso de arriba. Asustadas, bajamos para buscar un teléfono y vimos a una mujer cargándola. Tía, ¿eres tú? No respondió, solo reía. Con solo de escucharla reír me dio un escalofrío. Quizás por algún impulso, le dije a mi prima: trae sal. Algo me dio una idea de quién era. Cuando mi prima trae la sal, le dije a la mujer: sé que quieres sal, tómala y vete. La mujer dejó a la niña en un sofá, agarró la sal y se fue. Antes de eso, y sin darnos cuenta, le hizo un corte al bebé en el brazo. Ambas perdimos el conocimiento. Cuando me desperté, ya era de día. Por alguna razón, todas estábamos en el cuarto, como si nada hubiera pasado. Fuimos al cuarto de mi tía corriendo y le contamos lo que había pasado. Le pregunté que quién era esa mujer. ¿Quería sal? Sí. O la niña, no sabemos. Resulta que era la vecina de al lado. ¿Por qué ella quería a la niña? En la mañana de ayer me había pedido sal, pero le dije que viniera en la noche. Con eso, por algún motivo, confirmé mi sospecha de que sí era una bruja. Desde ese día empecé a ir más seguido a la casa a ahuyentarla. Ahora entiendo que las brujas sí existen, y que algunas historias que nos cuentan nuestros abuelos son ciertas. Muchos piensan que tenerle miedo a la oscuridad y a lo sobrenatural es algo estúpido. Marco era un hombre que no creía para nada en aquellas cosas sin explicación lógica. Él pensaba que eran solo cuentos para que los niños más miedosos y cobardes fueran temprano a la cama. A diferencia de su primo Jorge, quien creía que todo lo sobrenatural era de temer. Un día estaban los dos bebiendo unas cervezas con unos amigos, Carlos y Fabián. Todos estaban concentrados en una historia que contaba Fabián, sobre un callejón cerca de donde ellos estaban. Supuestamente en ese lugar, asesinaron a dos parejas de enamorados, que venían de una fiesta entretenidos. Los ahorcaron y apuñalaron, hasta que el callejón oscuro se llenó con un gran charco de sangre, dejando todo teñido de rojo. Una de las mujeres antes de morir maldijo a los asesinos, y con eso también al callejón, y mientras su sangre corría por sus manos, ella dijo: los maldigo a ti, y a todo aquel que entre en ese callejón. Todos morirán mutilados, los ahorcaré y los mataré,
y me beberé su sangre hasta saciar mi alma, a esa misma hora. En ese momento, eran las 12 de la madrugada. Resulta que corrían rumores de que esa chica era una bruja y estaba aprendiendo a hacer magia negra junto con su pareja. Los asesinos, siendo personas que no creen en nada de esas cosas, fueron a atacar a otra pareja al día siguiente. Estos entraron en el callejón a la misma hora para esperar a dos muchachas gay, pues esos luego aparecieron sin vida en el callejón y nunca nadie pudo saber quién los atacó. Sin ojos, ahorcados y con tantas heridas, que parecía que alguien los había apuñalado más de 100 veces. Estos apenas eran visibles debido a la escasez, ya que solo había una oscuridad absoluta en ese callejón. Era como si se encontrara un manto negro sin profundidad alguna. Las personas asustadas dejaron de transitar ese lugar, en especial cuando se aproximaba a las 12 de la medianoche. Finalizando la historia, Carlos vio que el reloj marcaba 10 para las 12. Carlos es uno de los típicos amigos que le agrada el peligro, y les dijo a los muchachos: «Vamos todos a ese callejón. Eso es pura mentira. Además, si eso fuera verdad, la licorería cerraría más temprano», dijo. Jorge y Fabián no estaban de acuerdo, por lo que se fueron y dejaron a Marco con Carlos, solos, ya que eso decidieron lanzarse al peligro. Unos minutos después de salir, Carlos se acercó al callejón. Marcos tenía un mal presentimiento, así que no se acercó, dejando a su amigo solo. Eran las 12 a.m. y no pasaba nada, hasta que de repente la oscuridad lo cubrió, y de fondo se escucharon los gritos de Carlos, junto con un sonido de puñaladas y gorgoteo. Es como si chorros de sangre salieran disparados como rociadores, y ruidos de huesos rompiéndose. Los gritos de Carlos se volvían más y más fuertes, haciendo un eco en el callejón. Marcos, asustado, decidió entrar en la oscuridad para echarle una mano a su hermano. Sin embargo, poco antes de entrar, vio que un rostro, que no lo podía percibir bien, se asomaba desde las sombras. Era una mujer vestida y cubierta todo de negro, con una sonrisa de oreja a oreja. Esta se acercó y le dijo: «¿Le temes a la oscuridad?». Marco, con todo el terror del mundo, intentó ver sus ojos y vio que estaban completamente negros, y que de esos salían sangre. Él solo pudo responder con un grito, y salió corriendo despavorido de allí. Al día siguiente, encontraron el cuerpo de Carlos en el callejón todo destrozado, y aunque Marco intentó explicar lo que había ocurrido, muy pocas personas le creían. Esa misma noche, cuando volvió tarde a su casa, se encontró con una frase escrita con sangre en la pared de su habitación, que decía: «¿Le temes a la oscuridad?». En ese momento, se dio cuenta de que no se había librado de la maldición, y que posiblemente no le quedaba mucho tiempo de vida. Un hombre de edad avanzada estaba sentado a solas en un parque. No sabía qué dirección tomar, y había olvidado hacia dónde se dirigía como quién era. Se había sentado por un momento para descansar sus adoloridas piernas. Alzó su mirada para ver a una mujer anciana enfrente de él. Ella esbozó una sonrisa con su boca sin dientes, y entre carcajadas, habló: «Ahora tu tercer deseo. ¿Cuál era?». «¿Tercer deseo?», balbuceó el hombre. «¿Cómo puede ser el tercer deseo si no tenía un primer y un segundo deseo?». «Ya has tenido 2 deseos», explicó la vieja bruja. «Pero tu segundo deseo fue que regresase todo a como era antes de que hiciera su primer deseo. Por eso no recuerdas nada, porque todo es como era antes de que pidieras algún deseo. Así que tienes un último deseo». «Bien», dijo él, inseguro. «No creo lo que dices, pero no pierdo nada con intentar. Deseo saber quién soy». «Gracioso»,
dijo la anciana mientras cumplía su deseo, y desaparecía para siempre. Ese fue tu primer deseo.